El tema de este video son los trennbare Verben. Veremos qué son los verbos separables, cuándo se separan, cuándo no, y qué sintaxis tienen adentro de una oración. El nombre trennbare Verben, verbos separables, se debe a que son verbos que tienen una partícula antes de ellos y se tiene que separar en determinadas ocasiones. Los verbos separables son verbos que contienen un verbo simple, por decirlo de un modo, y le agregamos una partícula al inicio. Aquí tenemos el ejemplo de anmachen, que significa encender, que es la combinación del verbo hacer, machen, con el prefijo an. La conjugación que tendrán los verbos separables no va a variar de su forma normal. Si tenemos el verbo machen, vamos a conjugarlo en las personas que nosotros ya conocemos. Ich mache, du machst, ihr sie es macht, etc. Lo único que vamos a hacer es que la partícula la vamos a mandar hasta el final. Vamos a poner de por medio algún complemento. Por ejemplo, yo prendo el televisor. Ich mache den Fernseher an. Podemos decir que la regla es que vamos a mandar al final la partícula del verbo separable cuando el verbo esté siendo conjugado. Si el verbo se encuentra en algún otro modo, o no lo separamos o lo separamos pero manteniéndolo en la misma palabra. Si el verbo está en infinitivo, el verbo va a quedar sin separarse. Por ejemplo, yo quiero prender la televisión sería Ich will den Fernseher anmachen. El verbo quedó hasta el final porque aquí tenemos al verbo modal will, que va a hacer que el verbo quede en infinitivo y hasta el final de la oración. Y aquí un ejemplo en participio 2 sería Ich habe den Fernseher angemacht. He encendido o encendí la televisión. Ich habe den Fernseher angemacht. Para saber cuándo un verbo es separable o no, necesitamos fijarnos en su prefijo. En este esquema tenemos en la parte inferior todos aquellos prefijos que son separables. Notemos que estos prefijos que están subrayados tienen la característica de también ser preposiciones. Y muchas veces, cuando se combinan con un verbo para hacer un verbo separable, la función que tenían en la preposición la van a compartir en el nuevo significado. Por ejemplo, auf significa encima o hacia arriba, entre otras cosas. Y cuando lo combinamos con el verbo stehen, que es estar parado, nos da el verbo levantarse, aufstehen. Pero esto no siempre va a ser así. Hay veces que la combinación no va a tener una lógica muy natural. Por ejemplo, si combinamos al verbo hören, que significa escuchar, con la partícula auf, nos da aufhören, que significa dejar de hacer algo. Prefijos de este tipo son ab, an, auf, aus, bei, ein, que vendría siendo la preposición in, hin, mit, nach, statt, vor, vorbei, weg y zu. Todos ellos son también preposiciones. Sin embargo, otras partículas que no son preposiciones aparecen como partículas de verbos separables, como fern en Fernsehen, ver la televisión, fest como en festhalten, que podría traducirse como abrazar o aferrarse a, o por ejemplo zusammen como en zusammensetzen, que significa combinar, componer. Hay una regla en cuanto a la pronunciación de los verbos separables, y esto es que cuando los verbos no están separados, por ejemplo, el verbo einladen, invitar, el acento va a caer en la partícula separable. Aquí, einladen. Otros ejemplos serían stattfinden, tener lugar, zusehen, observar, wegwerfen, tirar, vorbereiten, preparar, mitmachen, participar. Si el verbo se separara, por ejemplo, yo te invito, ich lade dich ein, el verbo vuelve a acentuarse donde usualmente lo hace. Ich lade dich ein. También podemos observar que aquí en este diagrama superior hay otras partículas que también pueden considerarse separables, pero a veces son inseparables, por eso están en un punto medio. Veamos un par de ejemplos de la literatura. Y aquí tenemos este de Nietzsche, de Jenseits von Gut und Böse. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Y si miras mucho tiempo en un abismo, el abismo te mirará también. Y aquí tenemos el verbo separable hineinblicken, que significaría mirar hacia adentro. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Der Wille zur Macht kann nicht aus der Moral herauskommen.
La voluntad por el poder no puede venir de la moral o no puede proceder de la moral. Aquí el verbo separable es herauskommen, que significa proceder, pero no está separado porque tenemos al verbo modal. Der Wille zur Macht kann nicht aus der Moral herauskommen. Der Mensch läuft vor sich selbst davon. El hombre huye de sí mismo. Aquí tenemos el verbo huir, davon laufen. Der Mensch läuft vor sich selbst davon. En conclusión, es importante recordar que los verbos separables son aquellos verbos que tienen una partícula separable de las que vimos en la tabla y que esta partícula va a ser enviada al final de la oración cuando estemos conjugando el verbo, es decir, cuando no esté en infinitivo. Si está en infinitivo, por ejemplo, si tenemos un verbo modal, entonces el verbo no se va a separar. También es importante señalar que los verbos separables, así como los no separables, constituyen una gran cantidad de verbos en el alemán. Por ello es muy importante que nos aprendamos los más relevantes desde un principio y también es importante que nos aprendamos los prefijos separables y qué funciones tienen para, en determinado caso, lograr deducir el significado de un verbo.